¿Qué tal amigos? Después de un fin de semana largo en donde Bitcoin parecía que no quería subir, en donde continuaba en un rango, el precio al final de cuentas terminó subiendo, pasando de este rango infinito, de este punto en el cual el mercado parecía que intentaba retroceder. Sin embargo, terminó rompiendo lo que ha sido el día sábado. El día sábado por la tarde, ya casi llegando a día domingo, horario mexicano, el precio superó lo que fueron los $111,000, donde se encontró el fin de semana el precio de Bitcoin, alcanzando la resistencia en los 114,000. A partir de este punto, en la doble resistencia, en el doble intento de ruptura, en lo que es la comunidad privada ya veníamos actualizando, y creo que de hecho desde el día viernes lo habíamos mencionado. Si el precio continuaba subiendo y no daba este movimiento bajista, esto era para operarlo hacia arriba hasta los $117,000 en scalping, porque en spot ya no se iba a poder operar, y tampoco en temporalidades como es el gráfico de 4 horas, y en el gráfico de 1 hora iba a ser un poco riesgoso incorporarte en esa temporalidad. Y ya vemos que el precio efectivamente continuó subiendo, ¿no? La última proyección, al menos que yo había realizado, en donde yo especulaba que el precio podría retroceder por varios factores, no sucedió, y al final de cuentas está espectacular. Recuerden que nosotros seguimos una estrategia y los patrones son importantes muchas veces respetarlo, porque así como en este punto llegó a fallar, va a haber ocasiones que esta misma estrategia, simplemente por respetarla, nos va a hacer no perder dinero, ¿ok? Pero bueno, ya retomando lo que está en el presente, gráfico diario, ya veníamos hablando de la temporalidad diaria en donde se estaba formando una entrada alcista, que en este punto ya es muy fácil poder confirmar que la entrada se dio desde el pasado 17 de octubre. Ya habíamos platicado de esta estructura, de hecho yo llegué a operarlo en spot, yo les comenté que había comprado, pero terminé vendiendo en el primer rechazo, aquí en el 21 de octubre cuando el precio rechazó, terminé saliéndome de spot y ya no me volví a incorporar por ese patrón que les decía que estaba esperando. Pero bien, en todo caso el precio continuó subiendo, en este punto está justamente, bueno, ligeramente por encima de la media de 53 periodos en el gráfico diario, en donde vemos que sí ha roto esa estructura, que sí ha roto más bien la media móvil que se encuentra cerca de los $113,400, pero no olviden amigos que en el gráfico diario estamos dentro de un rango. ¿Y qué pasa cuando estamos dentro de un rango? Lo que es el precio termina rompiendo la media móvil para arriba y para abajo sin importarle que ahí hay un punto importante, simplemente se toma como una media. Vemos como aquí lo rompe otra vez, lo vuelve a romper y lo rompe y así constantemente, y eso es lo que determinamos como un rango. Nosotros sabemos que en esta temporalidad seguimos en un rango, y mientras Bitcoin no pierda los $100,000 o los 102,000 aproximadamente, la estructura en el gráfico semanal se sigue manteniendo alcista. Ojo, nosotros en videos anteriores, y esto lo recalco para que no haya confusiones, en el gráfico semanal, mientras Bitcoin también se sigue manteniendo sobre los $110,000 o $102,000, la tendencia sigue siendo alcista. Lo único que debemos de tener a consideración es de que el precio pues ya ha subido bastante, y que puede volver a subir, sí, ya habíamos platicado a los 117,000 en el gráfico diario, o como un punto máximo cerca de los 120,000, que ahorita lo vamos a ir a analizar. Pero primeramente el gráfico semanal. Recuerden que aquí todavía no tenemos una tendencia bajista, la tendencia bajista comenzaría hasta que genere esta ruptura. Como vimos que en este último retroceso que ha hecho Bitcoin de la última semana, no ha caído por debajo de los 100,000, de los 103,000, 104,000, eso está espectacular, pero no quita que en el futuro lo vaya a hacer. Simplemente nos da más chance, nos da más oportunidad de seguir operando esto al alza. Ya lo podemos ver aquí conforme el squeeze momentum, el tiempo, la temporalidad, el tiempo del semanal se está acomodando para poder dar entrada en esta temporalidad. Ya les venía platicando en días anteriores. El gráfico semanal amigos no se opera, ya es demasiado tarde para operar esta temporalidad. Sin embargo, si sigue pasando de esta manera lo que es el tiempo, en donde el precio no cae de los $100,000, ojo amigos, porque en el semanal se podría estar dando una nueva entrada que hasta el día de hoy no existe, ¿vale? No se adelanten, no estoy diciendo que ya se dio la entrada hoy en día en el semanal, no, de hecho hay una divergencia bajista en el semanal, así que tengan precaución, simplemente está pasando el tiempo, Bitcoin no está cayendo, y como saben, si Bitcoin no cae después de determinado tiempo, a lo que le queda a la estructura es subir, evidentemente, porque se puede quedar claramente en un rango, pero por probabilidades lo más seguro es que suba, no que se quede en rango ni que caiga, ¿ok? Hay que especificar esto para que lo puedan comprender. Por lo tanto, en el gráfico semanal, ¿estamos en una tendencia alcista? Claro que sí, continuamos en ella, en la que venimos prácticamente desde los $16,000 del pasado 2023, y esto no ha cambiado en todos estos años, en estos 2 años. Gráfico diario, ¿en qué tendencia estamos? Estamos en una tendencia lateral o prácticamente un rango, ¿no? No estamos en una tendencia alcista, no estamos en una tendencia bajista, estamos en un rango, y hasta que Bitcoin no rompa los $100,000 por la parte de abajo,
o bueno, vuelvo a recalcar, por los 102,000, yo digo los 100,000 para poder redondear, pero podrían ser los 102,000, ¿vale? Pero voy a seguir diciendo 100,000. Mientras Bitcoin no rompa los $100,000 hacia abajo, vamos a seguir en este lateral, el cual se ha formado desde el pasado 23 de mayo, en donde sí que ha alcanzado máximos en 126,000, pero también ha tocado mínimos el pasado 23 de junio por los $98,000. Ese es el precio más bajo. En un gráfico diario tenemos varios soportes y resistencias. Aquí podríamos considerar de los precios más bajos por los $98,000 o $100,000 promediando. Por eso es que les comento que voy a seguir diciendo 100,000. Y por la parte de arriba los 126,000, ¿no? Que ha sido el máximo, ese piquito que únicamente una vez tocó, y de igual manera aquí en la parte baja una vez también nada más lo tocó. Tenemos un punto medio que es el precio en el cual se encuentra Bitcoin por los 114, $113,000, que es donde se encuentra la media móvil de 53, que es por eso que la ocupamos, porque nos mide también un promedio en la tendencia, muchas veces en una tendencia lateral como la que tenemos en el diario, por lo cual en el diario estamos en un punto no operable. Sabemos que cuando estamos en un punto medio de un lateral, y más que es un gráfico de alta temporalidad, estamos en un punto no operable. Las entradas eran aquí abajo, el que llegó a aprovechar en el primer instante, perfecto, ahorita debería ir dentro. En mi caso pues yo vendí, ¿no? Yo vendí, quizá me ganó la psicología, quizá me protegí de más vendiendo, porque realmente en la temporalidad, por ejemplo en la temporalidad que fue la diaria, yo pude haber conservado ese trade y posiblemente igual, y no, yo creo que si lo conservaba sí me iba a sacar el stop, justo me sacaba el stop y esto iba a subir. Llegué a vender con un poquito de profit, pero pues ya no me incorporé. Ahora pasándonos a temporalidades más cortas. Gráfico diario, amigos, esto sigue teniendo desarrollo. Como sabemos, también lo podemos ver en el Squeeze Momentum, pero es cuestión de que simplemente pueda llegar a alcanzar el precio cercano a los 117,000 y como máximo, amigos, los 120,000. ¿Cómo sabemos eso? Pues bueno, principalmente en el gráfico diario nosotros tenemos aquí un gran imbalance. ¿Se acuerdan de este gran desplome? Yo creo que sí, porque se jodieron a todo mundo, a mí inclusive nos jodieron a todos. Algunos perdimos varios stop loss, otros quizás los llegaron a liquidar. Bueno, fue un desastre total, todo mundo perdió, muy poquitos ganaron, y que prácticamente yo creo que habrá sido por suerte. ¿Por qué? Pues porque ese movimiento no se lo esperaba nadie. Estamos hablando del gran desplome, ¿ok? ¿Qué pasó ese día? El 10 de octubre. Aparte de volver a casi todo el mundo loco, se generaron dos grandes imbalances, o uno que podríamos medirlo como tal, que abarca desde los prácticamente desde los $121,000 hasta lo que son los $117,000 o $116,600 hoy en día. Es decir, un gap o un FVG de casi $4,000, aproximadamente $4,000. ¿Qué pasa cuando se forman este tipo de movimientos? El precio muchas veces lo termina a ir a rellenar, porque aquí se efectuaron muy pocas transacciones. Esto ya lo he explicado. Cuando el precio de repente comienza a caer con mucha fuerza por evidente manipulación, es decir, aquí se coordinan para vender masivamente. ¿Quién lo hace? No sé, no tengo idea, pero están coordinados. Entra la noticia, las ballenas comienzan a vender, venden a precio de mercado y se comen todas las órdenes de compra, todo el libro de órdenes de compra que está aquí por los 120, 117, 116, lo empiezan a consumir de una manera tan rápida por las masivas compras que en estas zonas no se efectúan transacciones como tal, como debería de ser con normalidad, que en un mismo precio se efectúan cientos o miles de transacciones. Bueno, en esta ocasión simplemente con una sola venta se chupa todas las compras, y así como lo va consumiendo va cayendo, y el precio desplazándose de manera muy agresiva, cayendo de $300, $500 de golpe. Se forman esos huecos de volumen y es donde el precio nuevamente vuelve a recuperarse y a rellenar esas zonas en forma de transacciones, en forma de operaciones nuevas. Por eso ténganlo en cuenta. ¿Bitcoin puede continuar subiendo? Sí. Como primera instancia o primer zona de resistencia, ya sabemos que son los 117, ya lo venimos platicando. Cayera o no el precio, la direccionalidad en el diario era pues una probabilidad alcista, y si continuaba subiendo era para llegar con gran probabilidad a cerca de los 117. Hoy en día ya ha alcanzado cerca de los 117, se quedó en los 116,380 aproximadamente, y en este punto está teniendo una pequeña corrección, que desde mi perspectiva podría ser para continuar subiendo, ya que en una temporalidad de 4 horas sí ha roto la media de 180 periodos, lo cual nos indica un posible cambio de tendencia. ¿Se acuerdan que eso ya se los había explicado anteriormente en este punto, que estábamos esperando que Bitcoin lograra romper para cambiar esta tendencia bajista? No lo hizo, rechaza
rechaza. Por eso es que nosotros seguimos manteniendo en ese punto una posible caída o continuación de esta caída. ¿Qué vemos con esto? El precio lo vuelve a intentar y en esta ocasión si rompe, bueno, esa ruptura genera un cambio de tendencia en esta temporalidad, por lo cual ahora debemos de visualizar el gráfico de 4 horas y ver dónde están esas zonas de imbalance o zonas de volumen que podría llegar a ir a buscar el precio. Muchas veces es lo que termina siendo, y en este punto, al generarse una nueva tendencia a corto plazo, que es en el gráfico de 4 horas, que es una tendencia alcista, lo que estaríamos esperando son correcciones para seguir subiendo. Por ejemplo, esta subida que llegó a registrarse el día de ayer, yo la llegué a operar en un par de trades en scalping. La verdad que no tuve mucho tiempo este fin de semana, estuve algo ocupado, asuntos personales, y no me dio tiempo para seguir operando el mercado, pero esto ya estaba establecido que si subía, scalping a corto plazo en long. Hoy ha alcanzado un buen target, estamos esperando esa corrección, muy posiblemente cerca de los $114,160, que es un precio donde se vuelve a formar una de estas zonas de imbalance que les comento, donde el precio sube muy rápido porque de repente viene la ballenita, alguien se despertó con ganas de invertir mucho dinero, que esto es un decir claramente, ¿no? Muchas veces son operaciones coordinadas en donde al mismo tiempo dicen pues a comprar y empiezan a abrir operaciones ya sea en largo o hacer compras en spot masivamente y consumen de golpe todas las órdenes de venta que están acumuladas en esta zona. ¿Y qué pasa con el precio? Se dispara y se genera un mechazo enorme porque se chupa todas estas ventas. Todos los que estaban vendiendo aquí se las consumen y de igual manera, así como sube, vuelve a bajar porque son órdenes mercado, porque son órdenes masivas que se generan rápidamente en el precio. Sin embargo, a partir de ese punto o a partir de ese tipo de movimiento se genera el FOMO y el precio continúa subiendo a partir del retail, ¿no? Vemos otra subida, se genera el otro pico, se vuelven a generar ventas de muy posiblemente los que compraron en esta zona y el precio vuelve a retroceder. Lo último que logró hacer subir el retail y estamos esperando que el precio vuelva a corregir a mitad de esta zona de imbalance que se genera en el movimiento fuerte, por debajo de las mechitas o del soporte que alcanzó después de la corrección, después de esta corrección, encima de la media de 53 periodos y encima de la zona de volumen, que podría ser una zona importante, la zona de volumen, pero se está quedando abajo de la media de 53 periodos. Para los que no comprenden a qué me refiero con que se está quedando abajo de la media de 53 periodos, me refiero a que esta zona de volumen, que ya saben que son órdenes, zonas de transacciones, muchos lo conocen como bloques de órdenes, bueno, yo lo conozco como zonas de volumen, pero es lo mismo, solo en diferente presentación, ¿no? Esta zona de volumen se está quedando por debajo de la media o donde se encuentra hoy en día, en este momento que estoy grabando, la media de 53. Si nosotros nos proyectábamos aquí ligeramente, sabemos que si llega a pasar otras 3, 4 horitas, 5 horitas, esto va a seguir avanzando, el precio va a seguir aquí fluctuando y muy probablemente a este nivel va a dar la corrección para hacer el siguiente impulso alcista. Vaya flecha que dibujé aquí, esto debería de ser para arriba para intentar alcanzar esta zona de imbalance que ya expliqué hace un momento. Ok, entonces en el gráfico diario es alcista, sí, en el gráfico de diario es alcista, gráfico de 4 horas también es alcista y en el gráfico de 1 hora estamos en una pequeña tendencia lateral o de corrección para ir a buscar esa zona de imbalance o zona de soporte, zona de volumen, también podremos considerarlo por los $113,600, $113,550 como mínimo, pero con mayor seguridad cerca de los $114,100 para continuar operando esto hacia el alza, porque todavía le queda tiempo en el gráfico diario, le queda mucho tiempo alcista y en el gráfico de 4 horas al llevar fuerza, al haber tomado ligeramente fuerza, ya expliqué la ruptura de la media de 180 periodos, puede volver a hacer otro mechazo. Ya a partir de ese punto, de ese siguiente intento posible que vaya a suceder, ya sea el día de hoy o el día de mañana, es donde existe gran probabilidad, amigos, de un rechazo mayor, pero llegando a los $117,000. Aquí es donde sí hay que tener precaución. Rozando los $117,000 que ya sucedió una vez, pero muchas veces lo que hace el precio es volver a retestear para liquidar a los shorts, ya que en este punto al ver que se genera un mechazo muchos se posicionan en short, pero el precio vuelve a generar otro mechazo, saca del mercado los que van en short o los liquidan a los sobreapalancados, alcanza realmente lo que es la resistencia y ahora sí corrige con mayor probabilidad y una corrección más grande. Entonces ya estando en una zona alta nosotros podríamos considerar shorts de alto riesgo. Primeramente cabe aclarar esto, de alto riesgo llegando a los 117,300 aproximadamente, de los $117,000 a los 118,000. Aquí lo compartí en la mañana, les recuerdo que diariamente se está actualizando esto por la mañana, esto claramente en la comunidad privada de trading, que te recuerdo que es totalmente gratis. En la descripción de este video te dejo el enlace, esto por si gustas unirte, recuerda que es totalmente gratis, no tiene ningún solo costo. Aquí a primera línea tienes el enlace, pide tu acceso. Los únicos requisitos que solicitamos es que operes en alguno de los
los exchanges con los que estamos trabajando. Actualmente estamos trabajando con Binex, BitUnix para los que están en Estados Unidos, no requiere KYC, también lo puedes utilizar en cualquier parte del mundo sin problema, un exchange bastante confiable que lleva en el mercado cerca de 4 años y actualmente hemos platicado con Bybit y también está participando Bybit, es decir que si tal vez no te convence Binex o BitUnix porque no los conoces tanto, también estamos trabajando con Bybit, que es el exchange número 2 a nivel mundial de mayor capitalización y de mayor usuarios operando dentro de la plataforma, por lo cual podríamos considerar de que es confiable también. Siempre se hace responsable de los posibles problemas que haya existido y creo que eso define mucho a una plataforma. Por eso son estos tres los que recomiendo, porque me consta que se hacen responsables de posibles asuntos que llegan a pasar en todas las plataformas, ¿vale? Ninguna está libre de nada. Y estábamos trabajando con MEXC o con MEXC, pero realmente por algunos asuntos, algunos problemas, creo que ya no vamos a seguir trabajando con MEXC y estamos en trato con BitGet, ¿ok? También vamos a trabajar con BitGet, en vez de MEXC vamos a trabajar con BitGet, ya nos estamos contactando, aún no les aseguro nada, pero los que sí son seguros son estos, Binex, BitUnix y Bybit, ¿vale? Simplemente registrándote, creándote una cuenta y comenzar a operar desde estos exchanges, lo mismo que ya hacías muy seguramente en otra plataforma, vas a poder integrarte completamente gratis, ¿vale? No hay ningún costo mensual ni nada, el único requisito es que sigas operando y sigas siendo un trader activo, ya sea que operes poquito o operes mucho, da igual, simplemente ese es el requisito, así que envía tu mensaje para que te agreguen hoy mismo. Y bueno, ahí es donde les estaba compartiendo esto desde la mañana, donde estaba explicándoles que la zona de resistencia era entre los $117,100 a $118,200 y una segunda resistencia de los $120,200 a los $121,300, que es esta parte de arriba que tenemos aquí arribita, miren. Esta zona que sería la segunda resistencia si llegase a romper Bitcoin, por lo cual vamos a formar la estructura. Como les comento, ¿hay posibilidad de comenzar ya a ver short? Sí. ¿Por qué? Porque ya ha hecho su movimiento alcista a Bitcoin, pero como en la temporalidad diaria todavía le queda chance de continuar subiendo, simplemente serían operaciones rápidas, principalmente la de los 117,200. Sería un tipo de operación así, con un stop loss súper cortito, estamos hablando de un 0.7%, cerca de los 118,300, 118,400 hacia la media de 53, es decir, sería un 2-1 aproximadamente, inclusive sería un 3-1 casi. De esta manera, ¿por qué? Porque no estamos buscando que llegando a los 117,000 se desplome y se vaya a cero, no. Estamos buscando que llegando a los 117,000 haga una buena corrección nuevamente en la temporalidad diaria, cerca de la media de 53 periodos al punto medio por los 114,000, 114,300 dólares para en el gráfico diario continuar subiendo, es decir, después de este posible mechazo que deje entre el día de hoy a mañana, haga una pequeña corrección y después continúa haciendo esto para ir a buscar la zona más alta, que la va a ir a buscar y les estoy asegurando 100% seguro de que va a ir a buscarlo, no lo sé amigos, simplemente es una proyección con una probabilidad conforme al gráfico diario, y si llegase a hacer este tipo de movimientos, pues ya saben, llegando a la zona de los 117,300 short, llegando a la corrección, o si el precio llega a caer en las próximas horas a los 114,000 aproximadamente, que es donde les comento que está esta zona de imbalance, sería long o cercano a esos precios. Recuerden que esa es la zona de imbalance, pero la zona de soporte o de volumen está por los 113,500 y de ahí para arriba nuevamente a seguir buscando la siguiente zona de imbalance donde se generó todo el comienzo, y en esta zona ahí sí sería para ir a buscar quizá una operación un poquito más larga, es decir, un stop loss quizá de un 1.5 o 1% aproximadamente a partir de los 120,200 dólares, y estaríamos hablando de un 3% hacia la baja, pero eso ya lo veríamos en su momento, simplemente se los adelanto de la posibilidad de operativas, ya que vuelvo a repetir, en el gráfico diario seguimos en un rango que puede ir a buscar las zonas altas, sí, pero recuerden que dentro de los movimientos de rebote hay correcciones, y esas correcciones son las que terminaríamos operando de manera rápida para ver si el precio continúa subiendo, porque no sabemos, actualmente a nivel macroeconómico hay muchos asuntos que ya saben, el país de Estados Unidos junto a su mandatario que de repente dice una cosa, dice otra cosa, y esto, querramos o no, en los últimos 2 años o en el último año y medio ha afectado muchísimo. Esto porque hay mucho institucional ya metido en Bitcoin, ya no es lo mismo amigos, ahora sí que me siento viejo, siendo muy joven me siento viejo diciendo que ya no es lo mismo, que ya no es lo mismo de antes, porque en el 2021 por ejemplo, en el 2020, 2021, 2022 todavía, Bitcoin era un poco más libre y hacía cosas diferentes a lo que hacía el mercado regulado, no afectaba si de repente un presidente decía que iba a comprar o que iba a hacer aranceles, no sé, cosas así. Bitcoin hacía lo que tenía
tenía que hacer, que sí, que también había mucha volatilidad, pero no generaba tantos puntos de indecisión como en la actualidad. Entonces sí, lamentablemente ya está institucionalizado, es parte de la adopción de Bitcoin. Pues sí, también es parte de la adopción. Si queremos que Bitcoin siga creciendo, tiene que suceder este tipo de cosas. No voy a decir si es bueno o es malo, simplemente sucede y ya está. Simplemente tenemos que acoplarnos y aceptar la realidad, ¿no? Entonces, por eso es que también en la actualidad vemos lo que son los futuros de la CME de Bitcoin, que anteriormente no lo veíamos porque, vuelvo a repetir, hace 1 año y medio atrás o 2 años atrás, esto no importaba tanto. Bitcoin un día sábado te podría subir y subir y subir y nada de gap, seguía subiendo y esos gaps no los cerraba muchas veces. Por ejemplo, el gap que quedó en los $9,000, que cuando estábamos por los 16,000 muchos decían no, que el gap lo va a ir a cerrar, pero amigos, en ese tiempo, ¿cuál gap? En ese tiempo no existían gaps. Estamos hablando de, no sé, del 2000, ni siquiera me acuerdo de qué año. Creo que ese gap, según que se había generado, fue en el 2020 aproximadamente y nunca lo cerró, nunca cerró ese gap. Bitcoin a partir de los 116,000 to the moon. Pero ya en la actualidad, al haber más institucionales, al haber mercados regulados que venden o comercian ETFs de Bitcoin, pues estos gaps sí muchas veces se tienden a cerrar. Pero bueno, es mucha información para un pequeño video como este. Espero que la información les haya sido de utilidad. Espero que no se confundan con mis flechas para arriba y para abajo que se ven aquí. Evidentemente ya lo he explicado, pero como siempre no va a faltar el que diga que en resumen es para arriba pero también es para abajo, ¿verdad? Sin más amigos, espero que se encuentren muy bien, les deseo lo mejor. Nos estamos escuchando, a la próxima.